Hello guys, good morning, good afternoon, or good night. I'm Miss Lorraine and I want to welcome you to la Escuelita de Inglés. How are you doing today? ¿Cómo se encuentran hoy? Espero que bien. I hope you guys are doing great. En el episodio anterior habíamos conversado sobre lo importante que es saber hacer y responder preguntas en inglés. Y como ya aprendieron sobre preguntas con el verbo to be, hoy continuaremos con la segunda parte de preguntas con do y does. Acompáñenme. Desde la última clase que tuvimos, me imagino que muchos de ustedes se preguntaron, ¿y qué pasa cuando quieres hacer preguntas con otros verbos que no sean to be? Bueno, les cuento que para esto necesitan un auxiliar y es aquí donde entran do y does. Entonces veremos preguntas con do y does. Les explico. Do, como verbo principal, significa hacer. No sé si antes lo han escuchado. I do, you do, we do. O sea, yo hago, tú haces, hacemos. Pero como verbo auxiliar no tiene una traducción exacta en español o castellano. Su forma auxiliar en inglés se usa para ayudar al verbo principal. Do y does se utilizan de la misma forma, pero cada uno se usa dependiendo del sujeto, o sea, el pronombre. Veamos cuándo se usa cada uno de estos. Para los ejemplos usaremos el verbo sing, que significa cantar. Repitan esa palabra conmigo. Sing. Great. Utilizamos do con los pronombres I, you, we y they. Entonces, para preguntar, yo canto, tú cantas, él canta, nosotros cantamos. Decimos, do I sing? Do I sing? Recuerden repetir. Do I sing? Do you sing? Do you sing? Do we sing? Do we sing? Do they sing? Do they sing? Y does se utiliza solo con los pronombres he, she y it. Por ejemplo, does he sing? Does she sing? Does it sing? La estructura de las preguntas con do o does es siempre el do o el does. Recuerden que se usa do o does dependiendo del pronombre o el sujeto. Entonces sería do o does más el sujeto más el verbo y un complemento. Veamos algunos ejemplos de preguntas con do y does, también conocidas como preguntas de sí o no, ya que sus respuestas siempre son esas. Veamos. Do you know my dad? Do you know my dad? Sabemos que do más sujeto you más el verbo know de saber o conocer más el complemento my dad hacen esta pregunta. Do you know my dad? ¿Conoces a mi papá? Do you know my dad? Do you know my dad? Como pueden ver, en esta oración
el verbo auxiliar do no tiene una traducción en español. Recuerden que solo existe para ayudar al verbo principal, que en este caso es know. Know significa saber o conocer. ¿Conoces a mi papá? Veamos otro ejemplo con do. Do they eat meat? Do they eat meat? ¿Comen carne? ¿Comen carne? Recuerden que they puede ser ellos o ellas. Do they eat meat? Y veamos un ejemplo con does. Does the school have a library? Repitan. Does the school have a library? Vemos a does como el verbo auxiliar. Vemos el sujeto que es the school. El verbo principal que es have. Y el complemento es a library. Does the school have a library? ¿La escuela tiene una biblioteca? Ahora, vamos a ver, ¿y cómo se responden este tipo de preguntas? Hace poco les mencioné que estas preguntas son conocidas como preguntas de sí o no, ya que sus respuestas siempre son así. A ver, ¿cómo se dice sí en inglés? ¿Cómo se dice? Yes. Sí se dice yes. ¿Y cómo se dice no? Esta es muy difícil. ¿Cómo se dice no? No se dice no. Correcto, no se dice no. Ahora, démosle respuestas en inglés a estas preguntas. Do you know my dad? Do you know my dad? ¿Conoces a mi papá? Si la respuesta es sí, tienes que decir yes, I do. Si la respuesta es no, tienes que decir no, I do not o I don't. Vamos a repetirlo una vez. Do you know my dad? Yes, I do. No, I don't. Vamos con la siguiente pregunta. Do they eat meat? Do they eat meat? Yes, they do. No, they do not. O la contracción, no, they don't. Una vez más. Do they eat meat? Yes, they do. No, they don't. Does the school have a library? Repitan. Does the school have a library? La respuesta con un sí sería yes, it does. Yes, it does. La respuesta con un no sería no, it does not. O la contracción no, it doesn't. ¿Vieron lo súper fácil que es? Ahora quiero que primero repitan y después intenten ustedes responder las siguientes preguntas. Ahora veamos la primera pregunta. Does he play piano? Does he play the piano? Repiten la pregunta. Does he play the piano? ¿Él toca el piano? Ahora intenten responder la pregunta. Does he play the piano? De manera afirmativa sería yes,
he does. Yes, he does. De manera negativa sería no, he doesn't. No, he doesn't. Do you know her name? Do you know her name? ¿Conoces su nombre? Ahora, su en este caso nos estamos refiriendo a ella, porque en inglés decimos her name. Her name. Su nombre. Do you know her name? Si tu respuesta es sí, tienes que decir yes, I do. Yes, I do. Si no conoces su nombre, tienes que decir no, I don't. No, I don't. Excelente. Do they like ice cream? Do they like ice cream? ¿Les gusta el helado? Ahora, en inglés solo dijimos they. They puede referirse a ellos o a ellas. Do they like ice cream? ¿Cómo lo responderían de manera afirmativa? Digámoslo juntos. Do they like ice cream? Yes, they do. Yes, they do. Y la manera negativa, no, they don't. No, they don't. Does it have a lot of sugar? Repitan. Does it have a lot of sugar? ¿Qué significa esto? Tiene mucho azúcar. Sugar significa azúcar. Does it have a lot of sugar? Si tu respuesta es sí, tienes que decir yes, it does. Yes, it does. Pero si tu respuesta es no, tienes que decir no, it doesn't. No, it doesn't. Very good work, everyone. Hagamos un repaso sobre lo que hemos aprendido el día de hoy sobre preguntas con do y does. Recordemos que usamos do con los pronombres I, you, we y they. O sea, que diríamos do I, do you, do we o do they. Y usamos does con he, she y it. O sea, que dirías does he, does she, does it. Y la estructura de las preguntas con do o does es el do o does, dependiendo del pronombre que estás usando, más el pronombre, más el verbo y el complemento. Por ejemplo, do you know my dad? Do you know my dad? Do they like ice cream? Do they like ice cream? O quizás, does he play the piano? Does he play the piano? Bueno, chicos, como siempre, fue un gustazo pasar este rato con ustedes, pero me toca decir bye bye por ahora. Mientras tanto, practiquen lo aprendido y en la próxima parte continuaremos con los otros tipos de preguntas. Goodbye for now.